Continuamos así nuestro recorrido a través de las Escrituras. Estamos leyendo pasajes bíblicos interesantes. Estamos ubicados en la epístola a Tito, la carta doctrinal de recomendaciones, de asesoría pastoral, apostólica en este caso, ya que la escribe el apóstol Pablo. Y está asesorando a uno de sus discípulos más fieles, Tito, el guerrero de las dificultades, el hombre que era enviado a misiones difíciles. Ahora se le recomienda la isla de Creta, una isla griega muy grande, de muchas ciudades. El evangelio se había extendido por todo aquel territorio de manera maravillosa y milagrosa. Pero ahora era necesario hablar acerca de la doctrina. La isla de Creta, los cretenses eran conocidos como gente charlatán. Les gustaba las fábulas, echar cuentos, decir mentiras. Eran tenidos como glotones y mentirosos. Y Pablo pues está preocupado porque la gente se convierte, pero trae mañas. Y es que nosotros los ministros del Señor sabemos lo difícil, lo complicado que es tratar con las personas porque nosotros también venimos de ese mundo, mundo de pecado, de vicios, de resabios que se traen del mundo en la carne. Y cuando llegamos a Cristo, pues nos ha costado dejar esas cosas atrás. El apóstol Pablo dijo a los corintios, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas y no algunas, sino todas son hechas nuevas. Ahora, esa es una verdad. Lógicamente, el que llega a Cristo nace de nuevo. El problema es que en la carne, en el alma, en la mente, traemos vicios de muchos años. Y dejar esas cosas atrás, así como de la noche a la mañana, pues a muchos nos ha costado. Ha sido un verdadero trabajo morir para comenzar de nuevo. Entonces Pablo ahora está preocupado porque los cretenses tienen allí muchos vicios, mucha gente con mañas, artimañas y permiten que en sus iglesias se metan falsos maestros, especialmente los que predicaban la ley judía, que pretendían que los cristianos se sometieran a rudimentos de la ley, a cosas que ya eran del pasado, del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, pero también a tradiciones, a muchas tradiciones que tenían también los judíos y venían y querían introducir en las iglesias de los gentiles este tipo de cosas que Pablo dice ya no son necesarias y hay que callarles la boca para que no prediquen en nuestras iglesias. Pero para esto necesitamos que en las iglesias hayan ancianos que sean veteranos en la palabra, es decir, experimentados. Hay que enseñarles bien, bien adoctrinados. Y para eso, Tito, te necesito a ti. Quiero que vayas, quiero que trabajes duro, quiero que vayas por las ciudades y establezcas entonces ancianos que tengan una buena doctrina. Tú los vas a ayudar a formar, a fortalecer, a establecer las bases. La gente de Creta era conocida por ser charlatana y Pablo tiene un gran problema o una gran preocupación. Él necesita que haya directores, obispos, presbíteros, pastores, ancianos, que dirijan a los creyentes por el buen camino, por la seriedad, la sobriedad, por la buena enseñanza. Todo esto se necesita. Por tanto, la persona que dirige la iglesia, los ministros del Señor, deben tener estas características. Y Pablo envía a Tito con una misión muy difícil: revisar a los ancianos, ayudarlos, enseñarlos, terminarlos de adoctrinar, para que se encarguen de las iglesias y las guíen por buen camino. Y le da entonces las características
que deben tener estos ministros de Dios. Entonces, cuando llegamos a la epístola a Tito y él está haciendo estas recomendaciones, nos encontramos, da un saludo y llegamos al versículo 5 en el capítulo 1. Por esta causa, Tito, te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y le da las características que deben tener estos ministros. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución y rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio ni iracundo, no dado al vino ni pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino que sea hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradicen. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso taparles la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Entonces, aquí se dejan las características y las razones. Dice el apóstol Pablo que el ministro de Dios debe ser irreprensible, una persona a la cual no haya que estarle regañando cada día porque hace las cosas mal o por su terquedad, porque sencillamente es rebelde, no se deja ayudar y es una persona que lleva a la iglesia por malos caminos. Debe ser irreprensible, significa que no tenga cosas de las cuales haya que estarle reprochando públicamente y avergüence así a su familia, a su ministerio, el evangelio y por supuesto la congregación, la cual va a sufrir las consecuencias. Cuando un pastor es loco, y recuerdo mucho en una ocasión que había una reunión de pastores y en cierto lugar me llevé entonces a un joven líder de nuestra congregación, pues servía en el liderazgo de los jóvenes, y le dije, vamos a la reunión para que vayas aprendiendo cómo es el ministerio, cómo son las cosas entre ministros de Dios. Y lo llevo a esta reunión. El presidente de la reunión tenía el turno de la palabra y se levantó y dijo, tenemos ahora una marcha y la estamos organizando. Pero ustedes saben que a mí me conocen por loco. Yo soy un loco. A mí lo que se me viene a la mente, yo lo hago y por eso a mí me dicen loco. Y yo le había dicho al joven, vamos para que vea cómo son las reuniones de ministros y pues usted vaya aprendiendo a comportarse como los ministros del Señor. Y este presidente sale y dice que él era un loco de carretera, que lo conocían como loco. Y la Biblia, la palabra del Señor nos dice que el ministro de Dios no debe ser un loco, debe ser irreprensible, un hombre serio, un hombre sano. Entonces, estas características son cuestionables y es necesario que los ministros de Dios sean irreprensibles, es decir, que tengan integridad. De ninguna manera está hablando de ser perfecto, porque no existe ninguno perfecto, pero debemos tener el camino de la perfección, el camino de la integridad. Algo que no haya de qué acusarle públicamente, en lo que podamos ser entonces avergonzados. No puede tener una conducta irregular y no puede hablar así como un charlatán de carretera. Yo no sé si es que este ministro que habló ese día era un cretense. No estoy seguro si era de la isla de Creta o de dónde era. No necesitamos que el siervo de Dios sea sin pecado, porque eso solamente es Cristo, pues todo creyente de alguna manera se equivoca o falla, y el ministro de Dios es una persona, es un ser humano y se puede equivocar. Pero estamos hablando de una persona que sabe lo que está haciendo, que es serio y es prudente, que sea marido de una sola mujer, que no tenga amantes, que no tenga novias, que no sea acusado de charlatán con las mujeres, de piropear a las vecinas o de tener algún enredo por allí, sino que sea conocido como un hombre de hogar, preferiblemente pues que esté casado. Ahora, esto no es una doctrina fundamental
diciendo que un soltero no puede pastorear. Pues no exactamente. Pero es conveniente que el ministro esté casado para que no se vea enredado en ciertas circunstancias. Además, pues que tenga un hogar, que tenga hijos, que los gobierne, que sus hijos se les sujeten. Si son menores de edad, deben ser creyentes. Si son mayores de edad y alguno no es creyente, por lo menos debe estar sometido a las normas de la casa. Porque entonces tenemos a hijos adultos que viven en las casas de los pastores y como ellos no son cristianos, tampoco se sujetan a las leyes ni las normas y hacen quedar muy mal la casa del ministro de Dios frente al vecindario. Entonces esto es una burla. Si el ministro de Dios no es capaz de someter, de sujetar a sus hijos, a su esposa, en unas normas que son pues cristianas, lo básicamente cristiano, no se trata de un hogar perfecto, de un hogar que ya está en el cielo, pues es un hogar que tendrá sus defectos, pero que sea conocido como un hogar tranquilo, pacífico, amoroso, respetuoso, en donde la esposa se sujeta, es obediente, es cristiana, es muy juiciosa, no es una señora chismosa que está gritando, formando alaridos por todo el vecindario y todos la conocen como la loca o la coqueta o cualquier cosa así. Y sus hijos, unos borrachos contumaces que llegan de madrugada, que forman peleas, que roban, que asaltan, que bueno, salen a pelear incluso con armas, con cuchillo y viven dentro de la casa del ministro de Dios. Nada de esto puede ocurrir en la casa del pastor. Él es un hombre respetado y respetable en su barrio, en su comunidad. Es un hombre de Dios. Sus hijos están sujetos a las normas y a la enseñanza bíblica que pone entonces el pastor. Necesitamos comprender esto y a los hijos hay que hablarles claro este tipo de cosas. Espero que podamos estar explicando bien todo lo que tiene que ver con la vida del ministro de Dios que dirige la iglesia, que es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de rebeldía en su barrio, en su comunidad o en la iglesia para que pueda gobernar la iglesia del Señor. Si los hijos son incluso hasta unos delincuentes, pero no viven en la casa, son adultos, viven lejos o se fueron de la casa, ya no viven allí, la iglesia no debería acusar al pastor de estas cosas, pues a veces los hijos se salen de las manos y ya tienen edad suficiente para tomar decisiones, mientras el ministro mantenga en su casa la disciplina, la enseñanza, la doctrina, la moral, la autoridad, entonces creo que puede predicar el evangelio del Señor y la iglesia debe comprenderlo. Todos tenemos luchas en las casas y el pastor puede ayudar a la iglesia y la iglesia puede ayudar al pastor mientras se conduzcan por este camino. Ahora, dice la palabra del Señor que el obispo o el pastor sea también irreprensible como administrador de Dios, versículo 7. Irreprensible como administrador de Dios. A él se le entregan todas las cosas de la congregación, de la iglesia, los bienes, el dinero. Él tiene que administrar todos los asuntos, las reuniones, la consejería. Él tiene en su mano muchísimas responsabilidades. En estos días estaba meditando por unas notas que estoy haciendo, posiblemente a futuro llegase esto a convertirse en un libro que pueda ayudar a otras personas, porque he estado meditando en las labores que hace un pastor. Hablo del pastor bíblico, cuáles son las labores que hace. Y es impresionante la cantidad de trabajo que tiene un ministro de Dios. Se le ha entregado en sus manos muchísimas cosas de responsabilidad alta, moral y doctrinal, todas las cosas administrativas, y él tiene que delegar a personas honestas que puedan ayudarle y que no manchen también su testimonio. Entonces tiene en sus manos muchísima responsabilidad. Debe ser un hombre no arrogante, no debe ser un hombre terco, obstinado y aferrado a posiciones tontas, opiniones tontas. Porque sí, señor, es que hay ministros de Dios que se aferran a unas cosas que uno queda asombrado. Por ejemplo, las opiniones políticas. Hay pastores peleando por la izquierda o por la derecha de manera radical, incluso contra sus ovejas. Los hemos conocido, los hemos visto, sabemos lo que estamos diciendo.
Nos parecen unos charlatanes tontos, no saben lo que están haciendo realmente en la iglesia del Señor. Nosotros no estamos para estar discutiendo esas cosas que discuten los humanos ignorantes que desconocen el poder del Espíritu Santo y de la palabra del Señor. Por tanto, no debe tener este tipo de debilidades. Es un hombre que sea sano en la fe. Debe conocer lo que está haciendo, apto para ser un guía espiritual. Él es un moderador en la iglesia que sabe hablar, que sabe explicar, que sabe enseñar, que tiene respuesta para todo porque conoce bien la palabra del Señor. Y cada cosa que se le pregunta, él sabe a dónde ir a la palabra del Señor. Que no sea un iracundo, lleno de rabia, temperamental, irritable, que de todo se ponga enojado, bravo, y que discuta con las ovejas de manera acalorada, que no se le puede hablar, porque el hombre parece que están fritando chicharrón cuando se le habla. No, señor, no es un bulto de limón, él no es así de ácido, es un hombre sereno, él puede responder tranquilamente aun cuando esté enojado. Necesitamos que comprenda esto, que no esté lleno de ardor todo el tiempo y se salga incluso del camino cuando se enoja. No debe ser dado al vino, no un borracho. Nada de eso de que es que la cultura del país es tomar cerveza y aguardiente y es la cultura del país. Amados, la palabra de Dios es supracultural. Ella está por encima de las culturas. Las culturas tienen borracheras, tienen adulterios, incluso homosexualidad. Y cantidad de organizaciones han entrado hoy en la homosexualidad, bisexualidad y todos los movimientos que llaman LGTB y todo lo demás porque sencillamente la cultura y la política y la psicología perversa moderna lo aprueba, pero nosotros no. Nosotros aprobamos únicamente lo que dice la Biblia. La Biblia fue escrita para todas las culturas y es supracultural. Así de que no nos interesa lo que digan las culturas de Europa, de África, de América. No nos interesan las culturas de los continentes en el aspecto que puedan pisotear la palabra del Señor. Nos interesa conocerlas para poderles predicar la palabra del Señor, pero no para someternos a las culturas. El ministro de Dios debe ser un hombre ordenado, que haga advertencias claras, que tenga dominio propio, que no sea conocido como hablador, borracho, charlatán, pecador, morboso, ni ninguna cosa de estas. Debe ser un hombre serio en la comunidad y que todos lo respeten. Y sé de lo que estamos hablando. Podemos ser muy amables con los vecinos, muy cordiales, tanto con hombres y mujeres de nuestro vecindario. Claro que sí, pero que nos conozcan como personas serias, controladas, con un dominio propio. Incluso cuando sea tentado en alguna situación, sea conocido como un hombre sobrio y cabal que sabe dónde está parado. Que el Señor Jesucristo tenga misericordia de todos nosotros y podamos hacer las cosas que Él nos está encomendando claramente. Ahora bien, sigue la palabra del Señor diciéndonos que el ministro de Dios no debe causar alboroto, no debe ser pues pendenciero, buscador de peleas, que sea conocido como un hombre que se pone los guantes en la esquina para pelear con cualquiera, pelea con hombres, con mujeres, discute con el carnicero. No, él debe caminar por su parroquia como el consejero de ese barrio, de ese pueblo, de esa ciudad. Que la gente diga, ahí viene el pastor. Él no está intimidando a nadie con peleas, ni a otros hermanos, como en una ocasión dos ministros discutían. La verdad es que no eran dos, habían como cinco discutiendo fuertemente. Y yo quise en ese momento entrar y decir, mire, cálmense, no estén alterados. Y uno de ellos me dijo, usted cierre la boca porque también va a llevar aquí. Y yo me quedé verdaderamente sorprendido, dije, ¿dónde estoy metido? Dije, si estos somos los ministros, los obispos de la iglesia, ¿qué se queda para las ovejitas que están luchando con tantas cosas y aprenden de nosotros? Bueno, los ministros de Dios no deben ser codiciosos de ganancias deshonestas. Esos predicadores y teólogos de la prosperidad son unos charlatanes, estafadores, ladrones y mafiosos. Debemos sacarlos de nuestras iglesias y no darles oportunidad.
Eso que salen en los canales evangélicos, la mayoría de esos que salen en los canales evangélicos, principalmente ese canal centroamericano lleno de mafias y de mala conducta, involucrado en tantas cosas de dinero y que lo único que predican es dinero y más dinero para llenar los corazones de avaricia. Ese no es el evangelio del Señor y hay que expulsar ese canal de nuestra casa. Necesitamos que sean conocidos como hombres de Dios que se conforman con un salario justo, que la iglesia los bendice de muchas maneras y que ellos saben administrar bien el dinero en su hogar, en su familia y confían en el Señor y no pretenden volverse millonarios de la noche a la mañana. No son magnates, son siervos del Señor, sufridos, abnegados, que saben salir adelante en cualquier situación, como Pablo dijo, sé tener poco y sé tener mucho. Cuando Dios les da poco, saben administrar y cuando les ha dado mucho, saben administrar. Así de que, dijo Pablo, yo no he codiciado ni plata, ni oro, ni vestido de nadie. Hechos capítulo 20, ¿lo recuerdan? Él dijo, nada le he quitado a nadie. Así debe ser el ministro del Señor. Debe ser un hombre hospedador, amante de lo bueno, sobrio, es decir, serio, justo, santo, dueño de sí mismo. Es un hombre que sabe tratar a las personas de manera correcta, que si alguien está necesitado de un hospedaje, por supuesto que esto habría que extender mucho el mensaje allí para saber a quién vamos a hospedar, ya que nuestros niños, hijos, nietos, nietas, nuestra misma esposa puede correr peligro si nosotros no tenemos un equilibrio en este aspecto, a quién vamos a hospedar en nuestra casa. En esto hay que ser muy inteligentes porque aquí no se nos está mandando a hospedar al primer loco que pasa por la carretera y decirle, venga, entre a mi casa y quédese aquí, que la Biblia dice que sea hospedador. Por supuesto que no. Entonces necesitamos saber a quién vamos a hospedar, pero el ministro de Dios debe ser, sí, señor, hospedador, que ame lo bueno, las buenas cosas, que no sea amante de películas groseras, brutales, de películas que están llenas de maldiciones, de cosas que traigan al hogar toda esta deshonestidad. A veces ponen un televisor a todo volumen los cristianos con películas que maldicen, que asesinan, que sacan los intestinos y gritan y maldicen a Dios, maldicen la Biblia, se burlan, tienen escenas pornográficas y todo esto está en las casas a todo volumen y en ocasiones de ministros de Dios. El ministro de Dios debe gobernar el televisor, la radio, el teléfono. Y en la casa del ministro de Dios nadie tiene todas las libertades para hacer lo que quiera. Todo está administrado por la calle del medio y todos cumplen las normas. Esta es la casa del ministro de Dios. Oh, pastor Yair, me parece muy complicado, entonces yo no quiero ser pastor. Bueno, bien dicho, no lo sea. No tiene el llamado, ni la autoridad, ni el carácter. Debe ser un hombre que ame a su esposa, a sus hijos y les dé ejemplo, pero que de la misma manera muestre su amor con autoridad. Estas son las normas en casa y se cumplen, y es por aquí. Esta no es la casa del primer loco charlatán de carretera, es la casa de un ministro de Dios que desea agradar al Señor. Y todos los que viven y entran a mi casa deben servirle al Señor y agradar al Señor en esta casa. Aquí no hay borracheras ni chistes vulgares, aquí no hay programas charlatanes, aquí el televisor no habla todo el día como si él fuera el que tuviera el derecho de hablar todo el día. Si se usan los celulares debe ser en un lenguaje correcto y un volumen moderado, porque esta es una casa que quiere agradar al Señor. En la casa del ministro hay devocionales, se lee la Biblia, hay Biblia, se lee, se estudia, se ora, se escuchan programas cristianos. Esa es la casa del ministro de Dios porque él es el que modela para que toda la iglesia siga su ejemplo. Espero que podamos estar hablando claro, porque es un hombre justo, que le gusta la justicia, la claridad. No es conocido en su barrio o en la iglesia como un chismoso, mentiroso, que hace malos negocios, que roba a sus ovejas, que hace trampas, que pide plata prestada y nunca paga, que es un truán mafioso y que tiene negocios deshonestos. Él es santo y es dueño de sí mismo porque tiene dominio propio. Se domina incluso en las discusiones. Él en las discusiones se domina, sabe cómo hablar con justicia y con rectitud. Es retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Tenemos mucha gente en nuestras congregaciones equivocada y necesitamos darles razones correctas
de la sana doctrina del Señor. No es decirle a la gente, cierre la boca y acepte lo que yo estoy diciendo. No es decirle a las personas, usted no tiene derecho a opinar. Aquí la única opinión que vale es la del pastor. Así es que cierre la boca, que solo el pastor es el que manda aquí. No, señor, esa no es la respuesta. La respuesta es decirle a las personas, la Biblia dice en tal versículo y en tal parte, en tal pasaje y bien interpretado de tal y tal manera. Vamos a estudiar el texto y tenemos la respuesta para usted. Entonces le damos a la gente con claridad de respuesta, con claridad de respuesta, con responsabilidad. Se le responde a las personas todas las preguntas que ellos tienen. La gente tiene muchas preguntas, la gente quiere saber y no se le puede tapar la boca a las personas que quieran preguntar y decirles, solo yo tengo la razón. No, la razón no la tiene solamente el pastor, sino la palabra del Señor. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Revisamos qué dice la Escritura y damos a la gente una respuesta justa. Y la gente puede decir, oye, el pastor tenía razón en su respuesta. Realmente sí está bien explicado en la palabra del Señor. Que sea retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Hemos llegado entonces al versículo 9 y creo que podemos continuar en la próxima ocasión. Que el Señor les bendiga a todos.